Vamos a, digamos, partir la intervención en dos temas. No quiero robarles mucho tiempo, pero me pareció importante, digamos, hacer este contexto inicial de algunos conceptos. Entiendo que estoy entre gente muy conocedora del tema, muy pila en temas pedagógicos, pero ese tema o ese lenguaje pedagógico muchas veces, o ese lenguaje extremadamente técnico, a veces nos implica hacerte esfuerzo inicial para podernos comunicar en cuanto al lenguaje o al alcance de ciertas expresiones que utilizamos, teniendo en cuenta que, digamos, todo ese tema de formación en entornos laborales, pues tiene unas denominaciones muy distintas si lo vemos desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista académico. Entonces, por eso vamos a hacer esa parte inicial de conceptos y después ya nos vamos a concentrar en todo el tema jurídico, pues para que tengamos claro exactamente cuál es la normativa vigente en el tema de prácticas laborales. Digamos que un primer concepto a revisar es qué son las prácticas, definir qué es una práctica, después de clasificar las prácticas para que en ese contexto tengamos claro qué es una práctica laboral. Insisto, eso es lo que implica el alcance del lenguaje jurídico y técnico en todo el tema de prácticas. Entonces, Patrice Pelpel define dos formas de aprender. Una es el recurrir al saber de otros y otro es adquirir el conocimiento a través de la experiencia propia. Bajo esa edición, propone una clasificación en dos grupos de ese segundo cabezote del aprendizaje a través de la experiencia propia, es decir, a través de las prácticas. Las prácticas se pueden dividir en dos grupos. Uno son las prácticas de laboratorio y otras son las prácticas en situación. Las prácticas de laboratorio como tal son aquellas que implican un lenguaje o un espacio artificial en el cual se adelanta esa actividad formativa. Tiene una subdivisión de dos espacios, las de observación indirecta y las de simulación. Esas prácticas de laboratorio de observación indirecta son aquellas prácticas en las que el estudiante se les muestra a través de videos, a través de simulación en 3D, a través de otro conjunto de cosas, cómo se adelanta una actividad productiva de manera específica. Y las prácticas de simulación implican ya que el estudiante va a adelantar una actividad concreta y lo hace en un medio, digamos, artificial con un conjunto de herramientas que le permiten aproximarse a la realidad, pero siempre en un ambiente 100% artificial. En un segundo grupo de las prácticas, nos encontramos con las prácticas en situación. Esas prácticas en situación básicamente significan que el estudiante ya se encuentra en un entorno laboral real y concreto y esas tres subdivisiones implican un avance en cuanto a la independencia o autonomía del practicante que va en aumento. En ese contexto, las prácticas en institución de observación directa son, por ejemplo, la visita a la empresa en la que yo voy a observar cómo se anda un proceso productivo de manera concreta. Dos, la práctica guiada es una práctica en la que el estudiante ya adelanta por sí mismo una actividad productiva para alcanzar una competencia X, pero lo hace con supervisión permanente. Y en un último espacio nos encontramos con la práctica autónoma, que es una práctica que se da en un entorno laboral y real y concreto, en temas que tienen que ver obviamente con su formación de manera directa, con supervisión esporádica y por el tiempo específico que el programa académico, digamos, contemple para ese ejercicio. Esa práctica autónoma es la que en Colombia se denomina práctica laboral y es la que tiene, digamos, objeto de regulación, porque implica ese primer acercamiento al sector productivo de una persona que está en proceso de formación, cuyo espacio le va a permitir, digamos, alcanzar un conjunto de competencias que necesita para poder desempeñarse en el mercado laboral real y concreto. Teniendo en cuenta, digamos, esa unificación un poco o esa, si se quiere, clasificación de conceptos, vamos a revisar entonces cuál es el fenómeno jurídico, cuál es el marco jurídico que regula este fenómeno social. En un primer espacio hay una división que es importantísima hacerla porque generalmente es la que genera la mayor cantidad de confusiones. Una cosa es el fenómeno social como tal y otra cosa es el mecanismo jurídico que existe para darle regulación a ese fenómeno social. ¿Con esto qué quiero decir? Una cosa es la práctica laboral y otra cosa es el contrato de aprendizaje. Una cosa es la práctica laboral y otra cosa es el convenio docente asistencial. Una cosa es la práctica laboral, otra cosa es la práctica judicatura, por ejemplo. Y así, digamos, hay
una cantidad de ejemplos en los que se especifica que una cosa es el fenómeno social que estamos regulando, en este caso la práctica laboral, entendida como una actividad formativa que realiza un estudiante en un escenario laboral real y concreto para completar a través de la experiencia propia el proceso de aprendizaje propio de un área de conocimiento o desempeño concreta a través de la cual busca llegar a una cualificación. Los mecanismos jurídicos de regulación de ese fenómeno social implica un acto jurídico o un acto administrativo, perdón, a través del cual se regulan las relaciones formativas que surgen entre las tres partes de esta práctica laboral, que son el escenario de práctica, el estudiante y la institución formativa. Este cuadro es muy importante porque lo que hacemos acá es, en un primer espacio, darles un alcance de lo que es el género, la especie y la subespecie del fenómeno social, de la práctica laboral que tiene regulación jurídica, y en el cuadro inferior ustedes van a ver qué mecanismos de vinculación existen. En este primer, o esas primeras tres filas que ustedes encuentran, está el género, que es la práctica laboral, y existen tres grandes especies de práctica laboral. Una es la práctica laboral ordinaria, otras son las prácticas laborales en derecho y otras son las que existen en el sector salud, que se denominan relación docencia-servicio. Las que ven ustedes en color gris no les aplica la regulación de práctica laboral, teniendo en cuenta que esas dos áreas tienen regulación anterior específica que por virtud del artículo 15 de la ley 1780 del 2016 están exceptuadas de esta regulación, básicamente porque ya estaban reguladas a través de Consejo Superior de la Judicatura, hecho, y a través del Ministerio de Salud en cuanto a las prácticas del sector salud. En ese contexto, esas prácticas continúan con su regulación vigente. La regulación a la cual yo me voy a referir aplica para las que ven ustedes en color morado y son las prácticas ordinarias, que son básicamente todo el resto que no están ni en derecho ni en la relación docencia-servicio. Entonces, esas prácticas laborales, insisto, es una denominación global, un concepto, se dividen en dos, las que se existen o las que se desarrollan durante la teoría y las que se desarrollan al finalizar la teoría. Generalmente, la denominación de pasantía, desde el punto de vista académico, son aquellas prácticas laborales que ocurren al finalizar la teoría. Entonces, insisto, el concepto de práctica laboral es un concepto global, amplio, y ya las denominaciones internas que existen en las facultades, en los programas académicos y en las universidades, que varían y existen muchísimas denominaciones como práctica académica, práctica empresarial, práctica pedagógica, práctica docente. Bueno, hay muchísimas denominaciones que allí existen, pero este concepto o esta clasificación básicamente lo que hace es dividirlas en esos dos grupos, las que ocurren durante la teoría y las que ocurren al finalizar la teoría. Todos esos grupos de práctica pueden formalizarse a través de dos mecanismos de vinculación o dos grupos de mecanismos de vinculación importantes. En un grupo están los mecanismos de vinculación que tienen un carácter laboral o civil y en el segundo grupo están los que tienen un carácter no laboral. Los que tienen el carácter laboral o civil son, obviamente, el contrato individual de trabajo, el contrato de prestación de servicios, la vinculación como supernumerarios y el empleo público temporal. Los que ven ustedes en color azul y blanco es porque aplican tanto al sector privado y público, los que están solamente en blanco son porque aplican al sector público únicamente. En el segundo escaparate, es decir, los tipos de vinculación no laborales, está el famoso convenio, el contrato de aprendizaje, también muy famoso, y la reciente creación jurídica, que es la vinculación formativa. No tan reciente porque hace 2 años que existe, pero pues en comparación a todos los demás mecanismos de formalización, pues evidentemente es el más joven de todos los que existen. ¿Eso qué significa? O ese cuadro de mecanismos de vinculación, ¿qué significa? Pues que las prácticas, entiéndase como un proceso de aprendizaje, que ya describimos antes, puede regularse a través de contratos estrictamente laborales, estrictamente civiles, incluso a través de vinculación legal y reglamentaria, según el sector, y también a través de mecanismos de vinculación no laboral. ¿Qué es importante tener claro aquí? Los mecanismos no laborales están, al menos los últimos dos, es decir, el contrato de aprendizaje y la vinculación formativa, son los únicos dos de esos
7 mecanismos de formalización y mecanismos de vinculación grupal que están hechos expresa y específicamente para actividades formativas. Los otros 5 mecanismos de vinculación son hechos para otra cosa totalmente distinta, pero a través de los años han sido utilizados como otro tipo de mecanismos que se utilizan para adelantar procesos de formación. ¿Qué es lo importante tener claro aquí? Si se utiliza un contrato individual de trabajo para regular una práctica, el practicante deja de ser estudiante y se convierte en un trabajador, con todas las características que eso significa. No está prohibido, y en eso quiero ser clara, no es que esté prohibido, pero digamos que implica una serie de consecuencias jurídicas que es importante que las partes pues lo tengan muy claro para que conozcan pues las responsabilidades que cada quien asume. Ok. ¿Qué es importante decir de esos mecanismos de vinculación en los laborales? La vinculación formativa es simplemente un nuevo mecanismo de formalización que existe a partir de la ley 1780 del 2016 y la resolución 3547 del 2018, que fue modificada por la resolución 623 del 2020 a raíz de que el artículo 192 de la ley 1955 del 2019, o ley del Plan Nacional de Desarrollo, dispuso que además de los niveles de formación que estaban contemplados en la ley original, que era la ley 1780, y esos niveles de formación eran normalista y educación superior de pregrado, también iban a estar dentro del concepto de práctica la formación de práctica que se da en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la formación profesional integral de escena y en la otra formación por competencias que lleve a una cualificación. Que eso básicamente, eso último depende de la estructuración de su sistema de formación para el trabajo en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. Entonces, en este momento, el concepto de práctica laboral como tal es un concepto muy amplio que cobija básicamente toda la educación postmedia, cobijando articulación con la media, normalistas, educación superior de pregrado, educación superior de posgrado, educación para el trabajo y desarrollo humano y formación profesional integral de escena. Entonces, básicamente es toda la educación postmedia e implica esa actividad formativa que no es una relación laboral, insisto, en tanto se regule por mecanismos de vinculación que no impliquen esa directa consecuencia. Es una relación tripartita, y esto es muy importante decirlo. La normativa que regula todo el tema es estrictamente recurrente en recordarle a las partes o a las personas que hacen o que buscan esta regulación que esa formación implica 3 sujetos: el estudiante, el escenario de práctica y la institución de educación y formación. Como les decía antes, ese nuevo mecanismo de formalización, que es la vinculación formativa, dispone que no es necesario la firma de un convenio para poder hacer prácticas. ¿Por qué? Porque básicamente se reemplaza con esta vinculación formativa bajo todos los beneficios que ya les comenté anteriormente. Ese nuevo mecanismo de formalización, o niveles de formación, fueron ampliados por el artículo 192, como ya les conté, y fue implementado ese cambio de la ley a través de la resolución 623 del 2020. Recientemente, dos leyes, la ley 2043, la 2039 y la ley 2043 de 2020, disponen también como experiencia profesional. Digamos que es un cambio importante porque antes la regulación de homologación de experiencia para practicantes llegaba hasta la experiencia laboral como tal, pues ahora estamos en proceso de reglamentación que la experiencia que los estudiantes logren en programas de formación van a ser válidos como experiencia profesional. Por supuesto, estoy a entera disposición de contarles cuando saquemos esa reglamentación y buscar un espacio básicamente idéntico a este en el que les cuente cómo va o cómo quedó el tema de reglamentación de esa experiencia profesional, pues porque sabemos obviamente que es muy importante para después poder contar con esa experiencia antes de ingresar al mercado laboral real y concreto. Eso es básicamente, digamos, toda esta regulación del mundo de las prácticas a cómo está hoy. Como les cuento, esto implica o cobija a estudiantes que estén en articulación con la media y a estudiantes normalistas.
Entonces, en ese contexto, pues supongo yo que les podría ser importante contar con esta información.